a destruir su templo, su orgullo. Dice, y estando él, dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, hoy en día hay mucho debate en cuanto a si Cristo va a venir antes de la tribulación, si va a venir en medio, si va a venir al final. Y los hermanos, los hijos de Dios, lavados con la misma sangre, hasta enemigos terminan. Peleando por algo que debe de causarnos gozo. Si esa es nuestra esperanza, la venida de Cristo. ¿Sabe cuál es el énfasis? Que yo esté preparado para cuando Él venga. Por ejemplo, si Jesús, cuando yo leí el libro, dice él, Jesús puede venir mientras usted está leyendo este libro. Yo no tengo problemas con eso. Si Jesús viene ahorita, yo estoy listo para irme con Él. No por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo por mí. Soy hijo de Dios. Y eso es lo importante. Y si Jesús no viene hoy y viene mañana, igual yo estoy listo para irme con Él. Cuando Él quiera venir, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dijo Él, ¿verdad? Porque yo he visto tantas cosas en internet que a mí me da tristeza, porque a mí no me gusta pelear con nadie. Porque cuando alguien me dice yo creo esto, bien, perfecto. Ahora, si alguien me dice, Jesucristo ya no va a venir, a ese hay que instruirlo, ¿verdad? Allí hay que instruirlo y hay que sentarse y platicar con él. Pero mire cómo dice, ¿qué señal, le dijeron, habrá de tu venida? La palabra venida se tradujo de una palabra que se llama parusía. ¿Qué es la parusía? Parusía es un término que determina la venida de Jesús. Se utilizaba en la Grecia antigua para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente un rey, que suponía su presencia permanente desde el momento en que ella tiene lugar. El arribo glorioso del Mesías se verá seguido por su eterna presencia junto a su pueblo. Dice, ¿qué señal habrá de tu presencia?, le preguntaron los apóstoles. Dice, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a dar tiempo a los hermanos que se sienten para que se unan con él. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Vamos a leer la Biblia, Mateo capítulo 24. El verso 1, vamos a leer los dos capítulos, el 24 y el 25. ¿Ok? Estamos ahorita en el verso 4. Dice así, les sigo, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Verso 9. Jesús está respondiendo a las preguntas que le hicieron, ¿verdad? Dice el verso 9. Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿A quiénes se entregarán? ¿A los del mundo o a los cristianos? Dice, responda la pregunta en su corazón. En aquellos días será una persecución contra los que profesen la fe en Jesús. Dice, aún seremos traicionados aún por las personas que amamos. Dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 9, pero mirad, dice, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, dice Marcos, leo Marcos 13:9.
Dice, es que, perdón, se me olvidó decirle, voy a ir a los sinópticos, pero usted quédese ahí en Mateo 24, porque solo voy a ir al pasaje paralelo en los sinópticos. Les doy la señal. Leo en el otro, en el otro. Leo en Marcos 13:9, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Mire, en ese tiempo de persecución va a ser tan difícil, hermano, porque Jesús le está advirtiendo a ellos que van a ser perseguidos. Van a ser entregados a los concilios y algunos los matarán. Dice, vamos otra vez a Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí me voy a detener un poquito. Dice, ¿salvo de qué? Es bien importante saber de qué será salvo. O sea, ¿no era salvo? Dice la palabra salvación. Mire, una de las reglas de hermenéutica, la palabra salvación tiene muchas implicaciones en la Biblia. Puede significar salvación del alma, salvo de alguna enfermedad, salvar la vida, y tiene muchas. Entonces, ¿cómo la debemos de interpretar? Una de las reglas de hermenéutica dice que una palabra, cuando hay una palabra así, debemos de interpretarla de acuerdo a las palabras que rodean el versículo que estamos interpretando. Hay que ubicarnos en cuál es el contexto aquí. El contexto aquí es la tribulación, es persecución, es que van a ser perseguidos, algunos los matarán, algunos los azotarán. No es un pasaje que trate el tema de la salvación. No está hablando de salvación, sino de persecución. Entonces, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, la palabra salvación debe interpretarse por el contexto. Esto se refiere a salvar la vida, no a salvar el alma. Porque por más que una persona se esfuerce, jamás podrá alcanzar la salvación por sus méritos propios. Dice, esto no se refiere a un esfuerzo personal de perseverancia que resulte en la eterna salvación del alma. Perseverar, le voy a explicar qué significa la palabra perseverar. Perseverar en este contexto se tradujo de una palabra que es griega, que se llama, es hupomeno. Hupomeno significa mantenerse uno en pie en un conflicto, sobreponerse a cualquier adversidad, no desplomarse bajo la presión, estar uno firme, perseverar bajo presión y valientemente. Entonces, el que persevere, el que aguante todo aquello que se va a venir, este salvará su vida. Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El 19, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y no la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Verso 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, dice Jesús, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Verso 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también
la parucía del Hijo del Hombre, la presencia. La venida del Hijo del Hombre va a ser visible. Así como se muestra, dice, hasta el occidente. ¿Qué es mostrarse? Mostrarse es hacerse visible a los ojos. Eso significa la palabra mostrarse. Así como cuando ves que se muestra un rayo, así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, cuando te digan, mira, ve que ya vino, no le creáis, dice, porque va a ser visible la venida del Señor. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Mateo 24:28, seguimos ahí, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este es un proverbio de ellos, es un hebraísmo, una frase de ellos. ¿Qué significa eso? Que la venida del Señor será tan notable que nadie lo podrá negar. Nosotros tenemos uno en El Salvador que dice, cuando el río suena lleva piedras, ¿verdad? Lo mismo quiere decir el Señor, donde está el cuerpo muerto es que ahí se juntan las águilas. O sea, te vas a dar cuenta cuando el Señor venga, te vas a dar cuenta. Dice el verso 29, mire, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son los escogidos? Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, dice, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces dice el verso 31, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice el verso 31, con voz de trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este versículo es bien debatido, porque algunos dicen que el Señor Jesús vendrá tocando una trompeta, y el texto no dice eso. El texto dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. El texto no dice que Jesús va a venir tocando una trompeta. No lo dice el texto. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ahorita le voy a explicar qué significa eso, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, voz de mando, keleuma en el griego. Keleuma significa un grito estimulante para incitar a la guerra, para incitar a la batalla. Es un grito que hace un general de guerra para incitar a su escuadrón a que vaya a la guerra. ¿Qué significa con voz de arcángel? ¿Qué es la voz de un arcángel? Es la voz de un general de guerra. ¿Qué significa con voz de mando? Con la voz de un general de guerra que llama a sus huestes para la batalla. ¿Qué es el sonido de la trompeta? El sonido de la batalla, de la guerra, al llamado del general que está llamando a sus huestes espirituales. Recuerde que la venida de Cristo tiene dos implicaciones. Él viene por su iglesia, viene a resucitar a los muertos, y también viene a destruir el imperio del mal. Viene a destruir el imperio de Satanás, que es el que gobierna esta tierra. Viene a guerrear. No viene con su iglesia, viene con sus santos ángeles de Dice el verso 17,
Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Enviará sus ángeles, dice, con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Primera de Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Leía yo en el libro, no estoy de acuerdo con él en la interpretación que dio en el libro en cuanto a este pasaje, que dice que vamos a experimentar una metamorfosis. El texto no dice eso. No dice eso, que vamos a esperar una metamorfosis. Si tú lees en una versión en inglés, traduce bien la palabra, porque cuando dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformado no es metamorfo. Metamorfo es un cambio de cuerpo. Eso es metamorfo, como lo que hace la mariposa al cambiar de gusano a mariposa, cambia de cuerpo. La palabra metamorfo nomás se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento, y es cuando Cristo se transfiguró. Dice que Cristo cambió de forma, corrió el velo para mostrarles a ellos quién era Él en realidad. Él es el único que tiene la capacidad de cambiar de forma, de transformarse y hacerse cambiar de apariencia. Entonces Él dice que experimentaremos una transformación, una metamorfosis. Bueno, el texto no lo dice, pero está bien, no pasa nada, nos vamos a salvar todos. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, verso 33, así también vosotros, dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. A veces los seres humanos, los hombres, cuando nosotros los elevamos en demasía, a veces el texto es claro. Si la Biblia a mí me dice que nadie sabe, ni los ángeles del cielo, nadie, ¿por qué yo tengo que meterme a dar fechas? Hay un señor que predica que ustedes lo conocen, que se llama Armando Alduchin. Él dijo que en el 2020, en marzo nos íbamos. Ahí está el video en YouTube. Después tuvo que pedir perdón porque no nos fuimos. Y a veces los seres humanos caen en eso. El pastor Chuck Smith también dijo que en 1980, en junio de 1900, me olvidó el año, hasta una vigilia hicieron para esperar. ¿De cuándo es? ¿Qué fecha es, Gregorio? En el 81. En el 81, ¿verdad? En junio, dijo que el Señor iba a venir. Hicieron una vigilia en la iglesia en Costa Mesa para esperar la venida del Señor. ¿Y qué cree? Ahora siguen esperando. El Señor no vino. El Señor no vino, porque nadie sabe el día y la hora, pero podemos ver las señales. Como no sabemos el día y la hora, pero podemos ver las señales para deducir nosotros y llegar y decir, no hombre, yo creo que el Señor está cerca de venir. Yo creo que Él está cerca de venir por todo lo que se ve que está aconteciendo ya en estos días. Mire cómo dice el verso 37, Mateo 24:37. Más dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice el 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:28 dice, así mismo como sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿A poco no estamos viendo esas cosas hoy en día? La sodomía, la manifestación de la sodomía. Oye, ahora eso cada día se manifiesta más. ¿Y sabe qué sucede cuando el hombre comienza a desobedecer la palabra de Dios y a guiarse por sus razonamientos? ¿Qué es lo que sigue? El anarquismo. La gente no se quiere someter a ninguna ley y no les puede decir nada porque te demandan. Dice, ¿qué podemos ver aquí? Como en los días de Noé, indiferencia. Dice, cada quien en lo suyo. Se casaban, se daban en casamiento, Noé preparando el arca. Dice Judas que Noé era pregonero de justicia. Les advertía que venía el fin. Mas a ellos no les importaba. Porque cada quien anda en lo suyo. Hoy en día sale a predicar a la calle. Te dicen, ustedes ya aburren con eso. Ustedes ya aburren con eso. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Mas la misericordia de Dios sigue extendida y Dios sigue salvando personas. Pero el común denominador es que nadie quiere saber nada de las cosas de Dios. Dice el 2 Tesalonicenses 2:1, dice, pero con respecto a la venida, a la parusia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Si usted se da cuenta, hoy en día experimentamos tantas cosas, hermano. Hoy en día podemos ver la manifestación. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la rebelión. No de los cristianos. La rebelión a la fe. ¿Qué es la rebelión a la fe? Que la gente no quiere nada con el evangelio. No quiere nada con el evangelio. La gente no quiere recibir el evangelio. Se rebelan contra el evangelio. ¿Qué es la apostasía? La anarquía. El desenfreno, el despapalle, llámele como le llame. Y eso está cerca. Eso está cerca a manifestarse. Eso abrirá la puerta para que se manifieste aquel personaje. Porque nadie quiere someterse a la palabra de Dios. Sigue diciendo, en vista, hermano, de que todo eso es palpable y lo podemos ver, ¿qué debemos hacer nosotros? Prepararnos. ¿Prepararnos para qué? ¿Para ver si me voy? No, si usted es hijo de Dios, usted se va a ir con Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, si usted ha sido sellado con el Espíritu, ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, su nombre está escrito en el libro de la vida, usted se va a ir cuando Cristo venga. Entonces, ¿por qué me tengo que preparar? Porque Él le va a pedir cuentas. Ahorita lo vamos a ver. Dice Mateo 24:40. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues. ¿Qué es velar? Estar atento, no estar adormecido, es estar despierto. Dice, velad, dice, ¿por qué debemos de velar? Dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es este siervo prudente? Es el pueblo de Israel. A ellos les encargó la palabra de Dios para que se le enseñaran al pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Metieron sus tradiciones.
Y no le enseñaban la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús cada vez los estaba corrigiendo, preguntándole, bueno, ¿y ustedes cómo leen? Cuando le hacían preguntas, ¿qué leen ustedes? ¿Cómo leen? El verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, le haya impartiendo el alimento, que es la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lamento. ¿Y ya para qué te vas a lamentar a última hora? Mira, dice, a continuación el Señor va a ilustrar a través de parábolas qué debemos de hacer para que no acontezca lo que le aconteció a ellos, al siervo imprudente. Jesús lo va a ilustrar con parábolas. ¿Qué es una parábola? Mira, una parábola es una breve narración con una enseñanza puntual, que tiene una sola enseñanza. No es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es cuando usted coge palabras y frases de una narración y le empieza a dar valores. Y empieza a decir, a esto significa esto tipifica esto, y va, y lo que, cuando usted alegoriza una parábola, lo que hace es perder el sentido de la enseñanza, porque empezó a alegorizarlo. Cuando una parábola tiene una enseñanza puntual. Dice la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Cuál aceite no tomaron? El aceite que se utilizaba. ¿Sabe cuáles eran las lámparas? Las que nosotros conocemos como antorchas. Una antorcha, ¿sabe qué es una antorcha? Le ponían una cosa arriba con un palo y allí le echaban aceite y le prendían fuego. Eso era para iluminar en la calle. A iluminar en la casa usaban lámparas con aceite adentro. En El Salvador le decimos candiles. No sé cómo le dirán en su país. Eso es lo que utilizaban. Estas lámparas son antorchas. Ellas llevaban aceite y le ponían, le prendían. Cuando ya se les estaba apagando, le volvían a poner y le volvían a seguir dando fuego para que iluminara. El aceite no es el Espíritu Santo, ni las lámparas somos nosotros. Está hablando, es una parábola. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esa puerta no es la puerta del cielo, es la puerta donde estaba haciéndose la fiesta de boda. No podemos interpretar que las vírgenes prudentes son los cristianos llenos del Espíritu Santo y las vírgenes imprudentes son los cristianos que no están llenos del Espíritu Santo. Primero, porque el Señor no se viene a casar con un cortejo de bodas. Nosotros somos la novia, no somos parte del cortejo de bodas, no somos parte de las vírgenes. Somos la novia con quien Él se va a casar. ¿De qué está hablando el Señor con esta parábola? De una boda natural. De que así como las vírgenes imprudentes y las prudentes y las insensatas, unas estaban preparadas y las otras no. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes? A que como no sabemos cuándo va a venir el Señor, debemos estar preparados siempre. Porque no sabemos cuándo. Vemos las señales y no sabemos la hora puntual cuando Él va a venir. ¿Y en qué sentido debemos estar preparados? ¿Por qué yo me debo de preparar? Ahora el Señor se los va a explicar con otra parábola. Qué bonito enseñaba el Señor. Mire, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y lo escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lamento, el lloro, cuando el Señor reproche nuestra negligencia, reproche nuestra falta de interés. Desde que uno se convierte, Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Desde que nos convertimos, Dios tiene una misión. A cada uno de nosotros nos ha dado un talento y nos ha mandado a hacer algo. Nos ha encargado. Usted sabe qué talento le dio el Señor. Póngalo a trabajar en la obra de Dios. Cada uno de nosotros, el Señor nos dejó algo que hacer. Y cuando Él venga, nos va a pedir cuentas. Nos va a decir qué hicimos con lo que nos encargó. Por eso debemos de estar preparados. Él nos ha dejado a todos una labor. Y una de las principales es que compartamos el Evangelio, para que otro reciba también de lo que nosotros hemos recibido. Y eso es bien importante y no debemos de hacer caso omiso. Lo que leímos allí en 2 de Pedro de los escogidos, lo dice claramente, que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito nos escogió? Nos salvó, nos ha dicho que somos real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito y esa es una de las principales labores que el Señor le ha encomendado a la iglesia, que testifique de Él. Por eso debemos estar preparados, porque no sabemos cuándo Él va a venir. No sabemos. Algunos, como le digo, dan fechas, pero por lo que cómo se ve ahorita la situación, creo que la venida del Señor está cerca. A lo mejor nos toque verlo, a lo mejor no, a lo mejor le toca a nuestros hijos, pero el Señor va a venir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Prepararme. Si el Señor me dio un talento, voy a usarlo, voy a trabajarlo, no lo voy a esconder, para el beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque para eso el Señor nos dio talentos. Y Dios es bueno, hermanos. Dios nos va a recompensar. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, que Dios no es injusto, dice. Porque Dios no es injusto, dice, para olvidar nuestro trabajo. Un día Él nos recompensará por todo lo que hayamos hecho. También recibiremos también el achaque del Señor. También nos reprochará por lo malo que hacemos. Porque también hacemos cosas malas, vivimos en un cuerpo que no debemos de hacerlas. Porque el propósito es que no las hagamos. Pero cuando nos apartamos de la palabra de Dios, comenzamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Le leí los capítulos, ahora le dejo una tarea: que los estudie.
Yo solo los leí porque no alcanza el tiempo para ir y hacer exégesis de los pasajes más importantes, porque nos pasaríamos aquí mucho tiempo. Pero creo que quien más enseñó acerca de su venida fue el Señor Jesucristo. Pablo lo tomó de ahí, el Señor mismo se lo dijo. Mire, agarre los 3 evangelios sinópticos que hablan de lo mismo. Uno le da más detalles que el otro. Mateo, Marcos y Lucas hablan del mismo suceso, de 3 puntos de vista diferentes. Y estudie, preparémonos. Cristo viene pronto. Yo cuando leí ahí que dice, Cristo puede venir mientras usted lee este libro, yo me fui a la cocina y no vi a mi esposa. Me asusté, yo dije, chis, vino el Señor y me dejó. Pero no, Cristo va a venir con advertencia. Y las señales las estamos viendo. Ahora, yo no creo en el rapto secreto, se lo digo abiertamente. Ahora, si alguien cree, todos tenemos una opinión. Y como hermanos en Cristo debemos respetar las opiniones de los demás. No caer en lo que... Mire, yo conozco un hermano que él creía como cree el pastor Chuck. Yo digo, qué lástima que el pastor Chuck... Bueno, no, gloria a Dios porque él se fue con el Señor. Pero si él estuviera... Cuando él escribió este libro, no había todo lo que ahora hay. Todos los avances de la arqueología bíblica, todo lo que ahora nosotros tenemos. Él no lo tuvo para estudiar. Pero conozco un hermano en mi país hay un concilio de iglesias que se llama Asambleas de Dios. No sé si han escuchado. Asambleas de Dios cree, así como está la lección en el libro, no es mala, porque como le digo, si Cristo viene ahorita, nosotros estamos listos para irnos con Él, porque somos sus hijos. Y si no viene, pues cuando Él venga estamos listos para irnos con Él, porque somos hijos de Dios, independientemente cuando Él venga. Yo no discuto al respecto, pero mire, le voy a contar a estos hermanos. El hermano, él creía que el Señor iba a venir en cualquier momento, como cree el concilio de Asamblea de Dios. Pero después dice que él estudiando cambió de pensamiento, porque vio en las escrituras, dice que no tiene mucho soporte teológico esa doctrina, y se proclamó en que dice, no, ¿saben qué? Hizo un estudio, lo subió a la red, y ¿qué cree que hicieron la Asamblea de Dios? Le dijeron que si no se arrepentía, iba derechito al infierno, por contradecir a nuestra denominación. Imagínense, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo? Porque eso es fanatismo. El fanatismo por mi denominación. De llegar a la capacidad de decirle a un hermano que como no piensa como yo, se va a ir al infierno. Por esas palabras le darán cuenta a Dios. Un predicador, que es predicador de jóvenes, en mi país iban a hacer un congreso para los jóvenes. A él lo usa mucho el Señor, para los jóvenes. Pero él no cree como creen ellos. En cuanto a este punto, lo vetaron. Cancelaron el congreso porque no piensas como yo. Qué increíble. Los hermanos, los hijos de Dios, peleándose por cuestiones de opiniones. Por cuestiones de opiniones. Como le digo, yo tengo una posición y creo que cada uno de nosotros debe tener la suya. Que sea bien. Nomás no me diga que Cristo no va a venir, porque entonces sí tiene un problema. Porque el Señor va a venir. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió. Cuando Él fue llevado al cielo, dice que todos estaban viendo al cielo. Cuando Él fue y una nube lo cubrió, y 2 ángeles se pararon junto a ellos y le dijeron, varones, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este Jesús, así como lo habéis visto ir, así mismo lo veráis venir otra vez. Apocalipsis cierra al final, dice, porque aquí dice, y vengo en breve. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que quiera, venga. Y el que tiene sed dice, venga y tome gratuitamente el agua de la vida. Amén. Y yo le digo, ven Señor Jesús, pero a veces le digo,
pero dame chance de ganarme a mis hijos, porque mi hijo no es cristiano. Yo quiero que él conozca el Evangelio. Y no solamente él, también mis padres y muchas personas. Entonces, mientras él no viene, tenemos trabajo que hacer. ¿Qué le parece? Predíquele a sus familiares, que conozcan del Evangelio, que sean salvos, para que en aquel día, cuando estamos delante de la presencia, ellos también se gocen juntamente con nosotros. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, le pido perdón porque no hice la tarea, pero es que estuve bien ocupado. Sí, si me... Quítame un punto, sí. No, pero pues para eso tenemos la tarea. Y el pastor Bobby, me gustó algo que escribió, se lo voy a leer. Él me dejó sus notas. Y me gustó algo que él escribió. Y que a mí me gustó, porque dice, ¿dónde está? Dice, pero dado que el momento del rapto no es una cuestión de salvación, dice, porque pues ya somos salvos, ¿verdad? Dice, y dado que cuando veamos a las personas que tienen diferente opinión, dice, cuando estemos con el Señor, y como ya no tendremos nuestra naturaleza pecaminosa, dice, supongo que no les diremos, ya ves, te lo dije. Ni nos vamos a acordar de quién tenía la razón o quién no. Ahora, le dejo espacio por si alguien quiere aportar o opinar. Híjole, no trajimos el traductor. ¿You okay, José? Okay. It's okay. Ya. No sé, hermano, pues si alguien tiene algo que aportar, adelante. Estamos para edificarnos. Si no, pues respondemos las preguntas del libro. Duda de la metamorfosis. ¿Metamorfosis? Ajá, pero ya está, la explicación va. Metamorfosis es una palabra griega que no existe en el español. No tiene, nuestro español es muy corto en expresiones y no tiene traducción. Entonces se hace lo que se le llama transliteración. Se translitera la palabra. Metamorfosis es una palabra yuxtapuesta que está formada por dos palabras, meta y morfo. Meta es cambio y morfo es cuerpo. Cambio de cuerpo, metamorfosis. Y lo podemos ver en el gusano cuando cambia de cuerpo, de gusano a mariposa. Nosotros no vamos a cambiar de cuerpo, vamos a cambiar de naturaleza. La versión King James traduce cabal al texto, dice, no todos moriremos, pero todos seremos cambiados. Y todos experimentaremos un cambio. No, en todas si alguien me encuentra un versículo donde diga que en la resurrección nosotros vamos a ser iguales que el Señor Jesús, me lo da, porque yo no lo he encontrado. La Biblia dice que seremos semejantes a Él. Y semejante e igual son dos palabras completamente diferentes. Dice que en aquel día le veremos tal y como Él es, porque seremos semejantes a Él. Jesús, el origen de Jesús no es como el de nosotros. Nosotros somos del barro. Él es celestial. Él es del cielo. Yo del cielo he descendido, dice Él. Yo del cielo he descendido. Nosotros somos terrenales, mortales. Dice el griego, porque así como hemos traído, dice, la naturaleza del polvoriento, dice, así traeremos la imagen del celestial. Léalo en 1 Corintios, capítulo 15, 50. Ahí está, ahí búscalo y lea sobre la resurrección del cuerpo. Mire, como no hay tiempo, pero le recomiendo, compre un diccionario bíblico. Le va a servir. Y cuando encuentre un pasaje, vea qué significan las palabras. ¿Qué significan? Vaya a las etimologías de las palabras. ¿Qué significa cada palabra? Para que su entendimiento se vaya abriendo y usted vaya aprendiendo cada día más. Aprendiendo. Oh, mira, porque a veces, mire, hay muchos pasajes que nosotros los leemos a la carrera y creemos lo que pues, nos ha dicho siempre. Y es bueno uno indagar y estudiar. Bueno, a mí me gusta estudiar
me ha bendecido mucho. Me ha quitado muchos tabúes que tenemos. ¿Sabes que la iglesia cristiana también es tradicionalista? Tiene mucha tradición que no se sostiene con la escritura, porque y se hacen por tradición. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Mire, desde el momento, yo siempre digo, desde el momento que yo tengo una Biblia en mi casa, tengo la responsabilidad delante de Dios de estudiarla. No de ponerla así para que el televisor no se me... Así lo ocupábamos allá en la casa de mi abuela. Porque el televisor se pusiera, ponle la Biblia y se la ponía. No, la Biblia es para estudiarla, para leerla, para comerla, para devorarla, para aprender de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí. Háblame, Señor, aquí habla Dios. Aquí están sus palabras. Aquí, aunque Dios es soberano, Dios también puede hablar. Pero, bueno, a mí me habla aquí en la palabra. Si alguno pues, dice que le habla como a Moisés, gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, pues les escuchamos. Hermano Félix, ¿algo que quieras aportar, hermano? Sí, el rapto es un tema muy controversial. Sí. Es una palabra tan amplia. En realidad en 45 minutos, 1 hora, lo que uno hace es especular nada más. Especular y correr. Sí, porque es tan serio el tema del rapto que muchos lo toman como, va a pasar y ya. El hermano dijo ahora algo que me llamó la atención y en realidad pues estoy de acuerdo con él. Dios no va a hacer algo que usted no se dé cuenta. Dios no es un Dios traicionero. Él dio señales. Más, él dijo que seremos perseguidos. Él dijo muchas cosas que mucha gente quiere como pasarlo por alto. Es decir, a la iglesia se va a ir antes de la tribulación o después, o no sé, pero la Biblia dice que vamos a ser perseguidos. También hay todo un proyecto del nuevo orden mundial, del anticristo, de la gente que está viendo cómo marca a la gente. Habla del 666. Si la iglesia fuese arrebatada antes de que se dé la tribulación, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que el gobierno del anticristo haga toda una plataforma mundial para marcar a la gente si todos son del diablo, por decirlo algo? Si ya la iglesia se fue, no hay a quien perseguir, no hay a quien marcar, porque pues no hay quien se oponga a su gobierno. Pero ahorita nosotros debemos entender que en el tan poco tiempo que tenemos para hablar de este acontecimiento, que Dios lo deja para aquel que de verdad está percibido y consciente de que la vida en la tierra no es un juego. O sea que nosotros no podemos estar especulando de que fulano dijo, de que el otro dijo, el hermano dijo algo. Ahora, lea la Biblia, ahí está. Y quien le da la interpretación es el Espíritu Santo. Quien le da la seguridad de cómo pararse aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces, muchas cosas que se nos dicen o que escuchamos de predicadores por ahí, pueda que lo haya sacado de YouTube, o pueda que se haya... Hermano, yo conozco personas que wow, usted los escucha predicar y tienen tanto intelecto, usted dice, wow, ese hombre es impresionante. Pero eso es solo de aquí para afuera, son mercadólogos de la palabra. En su corazón no hay eso. Entonces, ¿quién nos da a nosotros los tiempos que estamos viendo, que son tiempos delicados, hermano? ¿Quién nos da a nosotros la seguridad? Uno, la palabra. Ella nos lleva a que el Espíritu Santo entonces nos diga, ok, esté apercibido, va a pasar. Dios, el mismo Jesús dice, los acontecimientos que hay previos a que se dé. ¿Cuándo va a ser el año del Señor? Dice como los días de Noé. Bueno, entonces, si va a ser como los días de Noé, donde la gente estaba casando, estudiando un casamiento, no marcaría la tribulación, porque la tribulación es dolor, es tristeza, es llanto, es un montón de cosas. Entonces, si nosotros nos vamos a la ciencia de esto y escudriñamos, puede que nos sorprenda en realidad tanta cosa que hemos escuchado
En realidad, la Biblia está diciendo otra cosa, es poner atención y escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu acerca de este tema? Que hermanos, hoy en día no se está predicando en la iglesia. No se predica. Y si usted escucha a alguien hablando del rapto, que hermano, ore y prepárese porque Jesucristo viene, usted dice, wow, ese varón está fuera de este mundo. Hoy en día se predica la prosperidad, el amor, de muchas cosas, que no es malo, que usted anhele tener dinero, estar bien, pero de eso no se va a llevar nada para siempre. Entonces pienso que lo importante, hermanos, no sé si Chávez Smith se equivocó o no, y que dicha que se equivocó, Sí. porque eso nos da la razón de que la Biblia dice que solo Dios sabe el día en que Jesucristo va a venir. Lo demás es pura payasada. El que diga que viene o que está allá, hermano, eso no hay que creerlo. La Biblia lo dice, no lo cree. Ni siquiera los ángeles lo saben. ¿Cómo va a saber alguien que se para por ahí a decir, pues bien? No tiene sentido. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera aportar algo? José, Sí, ¿tenías algo que decir? ¿Hay alguien que hable bien inglés? Yo hablo, pero... Genesis. ¿Tú hablas bien inglés? Para que le traduzcas a José. Él sabe, yo creo. Oh, Magda. Señor. Ok. Ya le está preguntando. Sí. what are we talking about? Well, dale. The rapture? The rapture. He's gonna translate. Génesis, él habla. Él es, About the rapture. Okay. So I'll translate what he says. sí, quiero preguntarle si tiene algo él que aportar. You got ¿Qué? any questions, any suggestions, anything that's on your mind that you want to share with us? I'm not sure what the general mood is of what everybody's been talking about. It's just, he basically said that everyone has a personal opinion. There's no really right or wrong answer, it's just what the Bible says. So pretty much you're open to your own opinion, your own understanding. Is it about when the church will be raptured? Mhm. Okay, so there's, from what I know, there's three different beliefs. Okay. There's that the church will be raptured before the tribulation, Mhm. or some people think that the church will go partially through the tribulation, and some people even think that the church will go through the entire tribulation. I happen to believe that the church will be raptured before the tribulation, and that's based on, Bible teachers that I trust believe that as well, but also it's because of the examples that God has given us before in the Bible, like Noah and his family. He took Noah out before God rendered judgment on the world. Then there was Lot Lot. and his wife. He took them out of Sodom and Gomorrah before there was judgment on those cities. Yeah. So God has a history of taking the saints, the church, out before he has judgment. There are different beliefs, Yeah. but ultimately, it really doesn't matter what we believe. It's not, Exactly. whatever we believe about the rapture does not affect our salvation. No. If God takes us away before the tribulation, bueno. Yeah. Yeah. Okay. But Exactly. if somehow we're wrong and we go either through part of it or all of it, we just have to endure. Much like we endure the world today and the sin and everything outside of the church, we have to endure that. If we happen to go through some of the rapture, all of the, we just have to endure. But I think we will be snatched away before. Sí, sí entendió, ¿verdad? Pero dile, tradúcelo Pero para está que todo. prácticamente basado en lo que está en la Biblia de Lot, de Moisés, perdón. Noé. De Noé. De que él piensa de lo que le han enseñado, que él se va a ir o la iglesia va a ir antes del rapto. De la tribulación. No va a sufrir aquí todo lo que va a acontecer. Es más o menos la opinión Sí. de él y de lo que está basado en la Biblia. Okay. Pero dijo que pues no importaba, algo le entendí.
lo es que dije piensa. Lo que habías visto, pues todas las opiniones Son personales, importantes. distintas, no hay como quien dice una opinión buena, una opinión mala, sino lo que está en la Biblia, pues, más o menos de donde él siguió. Ujú. También dice que no, independientemente de que si viene antes, durante o después, lo que tenemos es como agarrarnos de nuestra fe Ujú. y que eso no afecta a la salvación. Si Así viene es. antes, después o mediante. Sí. Mm, Como dicen allá, pechugar. O sea, Sí. enfrentar las cosas que vengan, si hay que quedarse, Estar intentar, preparado. si no, Ujú. Sí, porque cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses creían que Jesús ya había venido, porque no les estaba yendo nada bien. Pablo de hecho les dice, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Algunos familiares de los hermanos